Buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a probar el audio. Agradezco por favor. Buenos días. Si nos están escuchando, si nos estamos escuchando todos. Es importante antes de iniciar por el chat. Acuérdense que no tengo retorno de audio, o sea, no los puedo escuchar por audio, por chat. Que nos confirmen unas 5 personas que nos están escuchando bien para que demos inicio, por favor, que todos. Sí, se oye perfecto. Bueno, por ahí veo que nos están confirmando. Listo. Me dicen la mayoría que sí, que se está escuchando bien. Bienvenidos a nuestra Masterclass de Instrumentos Financieros. Recuerden que ya llevamos con esta la tercera o cuarta Masterclass, algunas con costo, otras sin costo. Iniciamos con flujo efectivo, por el método indirecto y explicamos el directo. Luego seguimos con el tema de impuesto diferido, que también fue bastante interesante, tuvo mucha acogida. Y hace 8 días dimos una masterclass gratuita de cuáles eran los efectos financieros que iban a tener las compañías producto de la situación COVID, tanto para efectos financieros como fiscales. Esa fue gratuita, para mí estuvo muy interesante. Los que estuvieron en este sábado anterior les dimos un descuento importante para participar en esta masterclass. Hemos tratado de combinar algunas importantes con gratuitas y otras que tienen son más profundas, como en este caso instrumentos financieros. Te vamos a entregar de pronto algunas plantillas y un material de apoyo que te va a servir para que tú puedas hacer tus propios cálculos. Entonces, estas claramente, como son más profundas y aplicadas, tienen un valor adicional. Y al final de esta charla les voy a contar que tenemos una sorpresa, algo bastante interesante, ¿no? Un preámbulo de lo que se viene de cara a todo lo que estamos haciendo, el tema de nuestras masterclass. Pero cuando acabe la sesión de instrumentos financieros se los voy a contar para que se animen. Bueno, damos inicio entonces a al tema de nuestra masterclass. Vamos a hablar de instrumentos financieros. Esto aplica para empresas que aplican la normatividad plenas y empresas que aplican la normatividad pymes. Yo sé que aquí se inscribieron con personas que aplican pymes y personas que aplican plenas. Entonces quiero que sepas que estamos avanzando. Voy a hacer la diferenciación que pueda darse en algún punto, que esto lo pueden hacer las plenas o que esto lo pueden hacer las pymes. Bueno, iniciemos. En el tema de la normativa como tal, la sección 11 y 12, cuando hablé de secciones es porque me refiero a las pymes. Cuando hablé de la NIF 9, la NIF 7 o la NIF 32, me referiré a las plenas. Y quiero hacer mención a lo siguiente. En los instrumentos financieros es la única norma que permite, atención, de que yo voluntariamente, siendo pymes, aplique plenas. Esto no pasa sino en instrumentos financieros. No va a pasar en propiedad, planta y equipo, no va a pasar en activos biológicos, no va a pasar en propiedad de inversión. Solo pasa en instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque resulta que la normatividad plena es más robusta, maneja mucho mejor la contabilidad de cobertura, si es que yo la voy a implementar porque manejo forward o swaps o opciones. Entonces, está la alternativa de que yo siendo pymes me pueda subir al bus de las plenas y aplicar la normatividad plenas. Lo que no puedo hacer, obviamente, es lo contrario. Si yo soy plena, no podría aplicar el marco de las pymes. Entonces, esto lo dejo sobre la mesa porque puede ser que te convenga un poco más aplicar la normatividad plena dependiendo del tipo de instrumentos financieros que tengas. En las pymes, básicamente, reportas con instrumentos financieros simples. En el tema de las pymes, en la sección 11 y 12 encontramos todo. En el tema de las plenas, si tú ves, la NIF 9, que es como la más importante, es la que habla de la clasificación, el reconocimiento y la contabilización de coberturas. La NIF 7 es cómo debo revelar los instrumentos financieros, y la NIF 32 es cómo los debo presentar. Entonces, mira, por ejemplo, que en las plenas hay una mayor robustez en cuanto a la medición, reconocimiento, presentación y revelación de los instrumentos financieros. Recordemos que en el tema de las plenas, el detalle o la forma de medirnos puede llegar a ser un poco más amplia, ¿no? Quería mencionar eso, porque es que te puedes encontrar que siendo pymes, ves que pone NIF 9, puede hacerlo, porque voluntariamente se acogió a medirse con el marco de las plenas. Bueno, definición de instrumento financiero. Atención acá. Definición de instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? Quiero que nos quede claro el concepto. Una de las cosas más importantes de nuestras masterclass
no es que sepas hacer los cálculos, es que tengas claro el concepto. Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero o una entidad y que en la otra parte haya un pasivo financiero o haya un instrumento de patrimonio. Ejemplo, tengo una cuenta por cobrar y mi proveedor tiene la cuenta por pagar. Instrumento financiero. Tengo una acción, porque compré una acción de Ecopetrol, tengo un activo financiero y está representado en el patrimonio. Mira que en este caso no está representado en el pasivo, sino en el patrimonio. También aplica para instrumentos financieros, o pasivo o patrimonio. Para que algo sea un instrumento financiero, por favor anoten eso los que tienen los que tomar apuntes. Eso es vital. Para que exista un instrumento financiero, deben darse dos condiciones: que haya un activo financiero y un pasivo financiero o un elemento de patrimonio, y que a cambio de eso se pague con un efectivo o equivalente de efectivo. Eso es clave, ¿no? Entonces, ya entiendo entonces por qué los anticipos en los deudores no son instrumentos financieros. La cuenta 1330, ¿por qué no se puede quedar como un instrumento financiero y hacer parte de los deudores? Porque no cumple con la condición. Cuando yo hago un anticipo, recuerden, yo tengo un activo, la contrapartida recibe la plata y tiene un pasivo, pero él no me va a pagar eso con dinero, ni con un equivalente de efectivo. Me va a pagar eso o con un servicio. Me pueden pagar esto o con un servicio, o con un producto, o con un inventario, pero en ningún caso me dará dinero. Como no me va a dar dinero, atención, un anticipo no es un instrumento financiero. Por eso tú ves que esa cuenta de anticipos que anteriormente ubicábamos en deudor, la presentamos ahora en un lugar distinto y hemos creado un grupo que se llaman otros activos no financieros, entendiendo que por eso los ponemos allá, porque para que un lector de un estado financiero entienda que lo que está ahí no se va a recaudar en dinero. O sea, que no va a llegar al bolsillo ni a las arcas de la empresa, sino que eso se va a convertir o en un inventario si anticipé para un inventario, o en un activo fijo si anticipé para comprar algún tipo de elemento de propiedad, planta y equipo, o en un costo o en un gasto si es que anticipé para un servicio o un mantenimiento. Recordemos entonces las dos condiciones: que yo tenga un activo financiero, perdón, que yo tenga un activo y la contrapartida tenga un pasivo o un patrimonio, y la segunda condición es que eso se pague o se realice mediante un efectivo o un equivalente de efectivo. Siguiendo esas dos premisas, pongamos algunos ejemplos. Siguiendo esas dos premisas, pongamos algunos ejemplos, o bueno, profundicemos un poco más sobre el activo financiero, nos pasamos al pasivo financiero y luego ponemos ejemplos para saber si nos quedaron claros. Un activo financiero, definición, es cualquier activo que posee una entidad bajo las siguientes formas. El efectivo es, Raúl, el efectivo es un instrumento financiero. El efectivo y el equivalente de efectivo claramente es un instrumento financiero. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos de por qué el efectivo considerado en un banco es un instrumento financiero. Pero los quiero aquí simplemente citar. Un instrumento de patrimonio es un activo financiero, que es un instrumento de patrimonio, una inversión que está representada en el patrimonio de otra compañía. Instrumento financiero. ¿Listo? Instrumento financiero pasivo. Una cuenta por cobrar que está representada no en el patrimonio en la otra empresa, sino en una deuda, y que esa deuda se va a pagar con efectivo equivalente. ¿Listo? Definición de activo financiero: un derecho contractual a recibir un activo financiero de otra entidad. ¿Ves? A cambio de ese activo yo tengo que recibir efectivo un ente. Y el pasivo financiero, pues todo lo contrario, es una obligación que se tiene con el propósito de pagarla con efectivos o equivalentes. Si usted tiene una obligación que no va a pagar de esa manera, entienda que no lo puede llamar cuentas por pagar y ubicarlo arriba, sino que lo va a ubicar en la parte de abajo y lo va a llamar otros pasivos. Va a poner esta palabra no financieros, que se entienda que es una obligación que se tiene de entregar algo, pero que no se va a pagar o no se va a cancelar el pasivo con un efectivo o un equivalente de efectivo. Ejemplo de eso: un anticipo recibido de un cliente. Pues ese anticipo recibido de mi cliente yo lo voy a pagar con un servicio o con un producto, pero no con dinero. ¿Listo? Que en el caso hipotético que el negocio se dañe, pues tengo que volver la plata. Sí, o sea, eso lo sabemos todos. Pero pues en principio, el principio que comanda la operación o que la regula es que es una obligación que se va a pagar con algo distinto al efectivo. Ahora veamos unos ejemplos y vamos viendo para que nos quede más claro, porque a veces con este tipo de cosas se aclara un poco más el concepto. El dinero que tengo depositado en los bancos, ¿es efectivo
¿Es instrumento financiero sí o no? El dinero que tengo depositado en los bancos. Raúl, usted dijo que yo tengo el activo, ¿sí? ¿Quién tiene el pasivo? El banco. El banco en su contabilidad tiene una obligación. ¿Y cómo me va a pagar eso con dinero? Usted va al banco y le dan su plata. Ah, es un instrumento financiero. O sea que el efectivo consignado en un banco es un instrumento financiero. Una cuenta por cobrar. Ah, yo tengo una cartera y la contraparte tiene un proveedor y ese proveedor me va a pagar mi cartera con efectivo equivalentes. Instrumento financiero. Instrumento de deuda. ¿Qué es un instrumento de deuda? Perdón, el tercero, inversión en instrumento de deuda. ¿Qué es una inversión en instrumento de deuda? Es una inversión que está representada en el pasivo de otra compañía. Ejemplo, un bono que yo le compro al banco, el banco tiene un pasivo en su contabilidad, porque, perdón, un CDT que le compré al banco, el banco en su contabilidad tiene una deuda que debe pagarme, me la va a pagar con efectivo, cliente efectivo, dependiendo del vencimiento del CDT. Y un bono que le compra una compañía que dio por emitió bonos públicos, entonces yo voy y compré bonos a esos tenedores de esos bonos. Ellos en su contabilidad tienen un gran pasivo a largo plazo, pero está representado en mi contabilidad como inversor en un activo. Eso es un instrumento de deuda. Está representada mi inversión en un pasivo de otra compañía y a cambio, ojo en lo que voy a decir, me paga con efectivo equivalentes. Esto es instrumentos financieros. El cuarto dice inversiones en instrumentos de patrimonio. ¿Qué significa eso? Que tengo una inversión en una compañía donde no tengo mucha influencia como Ecopetrol, donde no tengo sino un instrumento financiero porque yo a cambio de eso no recibo sino un dividendo. Pero cuando yo vaya al mercado yo la puedo realizar o transar. Entonces, es un activo que tengo yo que no está representado en el pasivo de la otra empresa, sino que está representado en el patrimonio. Entonces, como está representado en el patrimonio, también cumple la definición de instrumento financiero. ¿Listo? Raúl, pero es que no es en Ecopetrol, es una inversión que tengo en una compañía donde yo tengo el 100%, yo la controlo. Instrumento financiero igual porque está representado en el patrimonio. No tengo simplemente influencia significativa, instrumento financiero. Tengo control conjunto, instrumento financiero. ¿Por qué? Porque tengo una inversión que está representada en el patrimonio de las compañías donde he hecho dichas inversiones. Raúl, entonces, la caja, la cartera, las inversiones, todo eso son instrumentos financieros. Y entonces yo, ¿por qué en los estados financieros veo que todo está separado? Una cosa, ojo, lo voy a decir, una cosa es que todos sean instrumentos financieros y otra cosa es que yo vaya a agrupar toda esa vaina en un solo lugar y el estado financiero diga instrumentos financieros, saben lo que hay dentro ahí. Efectivo, disponible, bancos, cartera, inversiones, pues la idea es hacer una apertura o una presentación más apropiada de esos instrumentos financieros, pero quiero de antemano mencionar que lo son, ¿listo? Son instrumentos financieros, quiero que el concepto quede claro. Un gasto pagado por anticipado, ¿es un instrumento financiero? ¿Alguien quiere participar de pronto por el chat? La número 6, un gasto pagado por anticipado. Entendiendo el concepto que he mencionado hasta el momento, un gasto pagado por anticipado, anticipé un arrendamiento por 12 meses, pagué una póliza de seguros y eso lo reconozco como un activo. La pregunta es, ¿ese activo es un instrumento financiero? ¿Sí o no? Bueno, unos dicen que sí, otros que no. Entonces, atención. Recuerden que el concepto es que yo tenga un activo y la contraparte tenga un pasivo. Cuando yo pago por adelantado un arrendamiento, yo tengo reconocido un gasto pagado anticipado y la persona que recibe el dinero hace un recibo de caja y tiene una cuenta por pagar, que la va a ir es un ingreso diferido el que va a tener porque él va a ir amortizando eso contra un ingreso. Date cuenta que aunque tiene un pasivo, no me lo va a pagar con dinero. Entonces, un gasto pagado por anticipado no es un instrumento financiero porque la transacción no se realiza con dinero, sino que lo que va a pasar es que yo la voy a amortizar al gasto durante el tiempo de duración del plazo y ella va a coger el pasivo y la va a amortizar al ingreso en la medida que se está desarrollando el contrato. Entonces, mira que no es un instrumento financiero porque a cambio no se cancela, no hay flujo de dinero cancelando la deuda ni realizando el activo. Un arrendamiento financiero, un leasing. Un leasing. Tomé un leasing con el banco. Compré, no sé, un lote que me costó 1.000 millones. La pregunta es, ¿un arrendamiento financiero o un leasing, como le quieran llamar, es un instrumento financiero, sí o no?
Participen, aprovechen que tenemos espacio, entonces participen. Por aquí me dicen, sí, unos dicen que sí, bueno, la mayoría dicen que sí. Hey, un leasing financiero, ¿qué tengo yo? Un activo y una obligación. ¿Con quién? Con el banco. ¿Qué tiene el banco en su contabilidad? Una cuenta por cobrar. ¿Cómo me toca pagar esa deuda? Con efectivo equivalentes. Un leasing financiero es un instrumento financiero. Un ingreso diferido. ¿Qué es un ingreso diferido? Ah, que yo recibí por anticipado, lo que voy a hacer es amortizarlo. Por ejemplo, cuando usted paga la matrícula en la universidad y usted le mandan una factura para que usted consigne la matrícula del semestre. Ellos hacen una factura, pero ellos en su contabilidad no tienen un ingreso, porque el ingreso lo van amortizando en la medida que tienen los costos asociados a la prestación del servicio. Salarios de los maestros, depreciación de los activos, insumos utilizados. Entonces ellos cogen eso y lo llevan a un pasivo y lo amortizan de manera lineal o con otro método, pero lo van amortizando hasta el tiempo que dura el semestre. Entonces mira que tiene un pasivo, pero él no lo va a pagar con dinero, él lo va a pagar con un servicio. Entonces, aunque es una obligación, no es un instrumento financiero. Entonces, por eso tú ves en un estado financiero el grupo otros pasivos no financieros o pasivos no financieros que tienen que ver con ingresos que se amortizan porque se reciben por anticipado. Provisión por pérdida, demandas o litigios. Llegó el cierre del año, usted habló con el abogado le dijo, tuvimos un inconveniente y creo que vamos a tener que pagar esa demanda porque nos equivocamos al indemnizar al empleado. Y te dice que tenemos que causar una provisión al cierre del año por 50 millones de pesos. Pregunta, ¿esa provisión que voy a causar al cierre del año por esta situación es un instrumento financiero, sí o no? Escuchemos. Bueno, la mayoría, sí, María Livia dijo que no. María Livia, muy bien. Entonces, miren, hicimos una provisión. Para que sea un instrumento financiero es que yo tengo el pasivo y lo voy a tener que pagar con dinero, pero quiero que sepas que el activo no lo tiene nadie. O sea, el empleado, inclusive pensemos que no es un empleado, pensemos que la demanda es con un ente jurídico. Para que el otro pueda reconocer el activo, no puede ser una provisión porque creo que voy a perder, sino que tiene que ser un derecho absoluto a recibirlo. El que tiene el activo, ¿no? Porque si usted tiene el pasivo, recuerden, eso es otra masterclass de provisiones y pasivos estimados. Si yo creo que voy a perder, lo causo. Pero si yo creo que voy a ganar, no reconozco el activo. Tengo que reconocerlo con certeza. Entonces, créanme que si yo tengo una provisión, la contraparte no tiene el activo. Y recuerden que para que sea un instrumento financiero, yo debo tener un pasivo, la contraparte un activo, y me lo va a pagar con dinero. ¿Cuándo será un activo una demanda? Cuando ya el juez falló y le dijo páguele y demás, y ya llegó, no, entonces ya tengo que es una cuenta por cobrar porque me van a pagar, y una cuenta por pagar que ya no se llama provisión. Recuerden que para que sea una provisión debe haber incertidumbre en el valor. Y si un juez le dijo cuánto, usted ya no lo llama provisión, lo va a pasar a cuentas por pagar y lo va a... Entonces ya ahora sí estamos hablando de una cuenta por pagar y una cuenta por cobrar, que es un instrumento financiero. Mientras sea una provisión, no lo va a hacer. ¿Listo? Bueno, lo demás son emisión de instrumentos de deuda y emisión de instrumentos de patrimonio. En este caso son los que, no los que compran las inversiones, sino los que las emiten. Si yo emito bonos, estoy obligado a pagar un dinero. Y si yo emito acciones, pues tengo un efecto patrimonial reconocido. Ambas situaciones están reflejadas en activos en otras compañías y esto compone instrumentos financieros. ¿Listo? Sigamos. En que esto ahorita a veces para pasar se complica. Listo. Hablemos un poquitico de inversiones, porque a veces, Raúl, usted dijo que si había control total en la inversión, o sea, yo tengo el 100% de la otra empresa, era un instrumento financiero. Que si tenía influencia, es un instrumento financiero. Que si tenía control conjunto, es un instrumento financiero. Y que si era una inversión de Copetrol, pues que también. Sí, yo dije eso, pero también quiero que sepas que hay unas normas que miden cada una de estas inversiones. Entonces, tiene el control en una inversión que es, ojo, no, el control no es que, pues, a veces lo marca la participación porque simplemente tengo el 100% y no hay nada que discutir, pero el control en NIF está determinado no por la participación, sino por dos razones. Uno, el poder que tengo yo para tomar decisiones. Y dos, que ese poder se traduzca en beneficios. Ejemplo, no es que yo tengo una fundación
yo la controlo y yo le mando millones todos los años. Ah, usted la controla, cumple la primera condición. ¿Y la segunda la cumple? ¿Cuál es la segunda? Ah, que yo reciba beneficios de eso. Usted va a recibir regalías, beneficios, dividendos, algo por esa inversión. No, eso es un tema social. No hay retorno de beneficios. Entonces no estamos hablando de control. O sea que no tendría que consolidar información, porque cuando yo tengo el control con otra compañía, debo presentar estados financieros consolidados. Entonces el control se marca a través de estas dos variables. Que yo tengo tengo el poder para tomar las decisiones y que a través de ese poder se traducen beneficios. ¿Listo? Entonces, si tú tienes el control, quiero que sepas que no te lo mide la NIF 9 en el caso de las plenas y no te lo mide la sección 11 y 12. Hay una norma que llaman estados financieros consolidados y si tienes el control de la inversión, no tiene nada que ver con esta norma, tienes que irte a medir con otra, que se llama estados financieros consolidados. Ya te va a decir cómo se mide la inversión en el separado y cómo se hace en el consolidado. ¿Listo? Pasémonos a la que sigue, que se llama control conjunto. Ahí no dice conjunto, sí dice conjunto. Control conjunto. ¿En qué se traduce el control conjunto? Es con el matrimonio perfecto. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio, llamo el bocanzón con el mismo. Pero el control conjunto básicamente es que las decisiones no tengo, una de las partes no tiene el control, sino que se toman de manera unánime. No te estoy preguntando si tienes el 50 y todo el 50, sino que yo puedo tener tranquilamente el 10% y tener un control conjunto. Eso se ve mucho en los consorcios, las uniones temporales, que son entidades de cometido específico. Estas compañías es donde se unen de pronto varias, ejemplo, constructoras para hacer un proyecto. Ah, yo tengo el 90, yo tengo el 10. Sí, yo tengo el 10, pero resulta que si usted como 90 no cumple, me toca a mí responder por el 100. Entonces, solo por esa razón, hagamos un contrato de control conjunto. Significa que si yo como 10 no estoy de acuerdo, no se toma la decisión. Todos deben estar de acuerdo de manera unánime. ¿Listo? Si yo tengo un control conjunto, ¿cómo mido mi inversión? Ah, ok, no consolido, sino que depende de donde me pare. Si estoy en plenas, atención. Si estoy en plenas, simplemente, yo tengo el 20% y lo clasificamos como control conjunto porque nos debemos poner de acuerdo todos. Listo. Entonces usted va a coger esa empresa o ese consorcio o ese patrimonio autónomo y lo va a incorporar en su contabilidad en esa proporción. Va a coger el 20% del activo, de la cartera, de los inventarios, de la propia planta de equipo, de los costos y gastos, y los va a traer en esa proporción y los va a incorporar en su contabilidad. Ojo, control conjunto. ¿Listo? En plenas. En pymes no se puede hacer acción proporcional, tengo que hacer algo que llama método de participación, que insisto, obedece a una masterclass aparte para que empecemos a explicar cuando cómo hago un método de participación. La mayoría, porque conozco la mayoría de los que se han inscrito, han hecho métodos de participación porque están en empresas donde están obligados a hacerlos, pero obviamente, como les digo, obedece a una masterclass aparte explicar cómo se calcula. Pero es básicamente una incorporación que se hace que es diferente a incorporarme línea a línea, como tendrían que hacer las plenas en control conjunto. Tercer escenario, influencia significativa. ¿Qué es influencia significativa? Que tengo el poder de influir en la toma de las decisiones. No tengo el control, no hay control conjunto. Un ejemplo, según los estatutos se decide con el 50 y más, y yo tengo el 20%. O sea que no tengo el control. O sea que no hay control conjunto porque si yo no voy, deciden sin mí, porque el 50 y más pueden caer el 60 y tomaron la decisión y yo no estuve. Mira que el control conjunto no puede pasar eso. En el control conjunto tienen que estar todos y ponerse de acuerdo todos. En influencia significativa, yo puedo ir a una asamblea, a una junta o a lo que sea y llevar una idea y plantearla y puedo ser escuchado. Entonces, influyo en la toma de las decisiones. Si yo estoy en ese escenario se miden iguales en pymes y en plenas, método de participación patrimonial. Y luego pasémonos a donde dice ninguna influencia. ¿Qué es ninguna influencia? Imagínense ustedes que compraron acciones de Ecopetrol y si usted compró acciones de Ecopetrol así haya gastado 100 millones, 200 millones, usted con esa platica no tiene el control de Ecopetrol, no tiene el control conjunto, no tiene que ya, es que no ha llegado Raúl, entonces no podemos decidir sin él. Y no tengo influencia. Yo no me imagino que me estén invitando porque invertí 100 o 200 millones a la asamblea de Ecopetrol a llevar alternativas o opciones para que sean escuchadas. O sea, en ningún escenario, a menos que yo haga una inversión, pues quién sabe, abismal, podría estar en los primeros escenarios. Entonces, aquí donde quiero que nos midamos, porque en esta capacitación hablaremos de esta inversión, donde no tengo control conjunto y no tengo influencia. ¿Cómo se miden?
Miren lo que la norma lo establece. Esto aplica, atención, se miden iguales en los dos marcos, tanto en pymes como en plenas. Las opciones son valor de mercado, que es una maravilla porque simplemente si compré acciones de Bancolombia, de Argos, de ISA o de la que sea, miro cómo cerró la acción en la bolsa al cierre del mes y actualizo mi inversión. Ojo, con efectos en resultados. En las dos empresas. Perdón, en los dos marcos normativos, pymes y plenas. Pero si yo tengo una inversión en una compañía que no cotiza en bolsa, tengo el 5%, el 10%, algo pequeño que no me da para tener influencia, control punto ni control total, pues donde no puedo obtener un valor de mercado, porque como no cotiza en bolsa, la única manera de obtenerlo es hacerle una valoración de empresa, conocida como debida diligencia o due diligence en inglés, que básicamente es valorar la compañía. Entonces yo no me imagino pagándole 50 millones de pesos todos los años a una compañía financiera para que valore esa empresa donde tengo el 5% para poderme actualizar. Entonces costo-beneficio no es practicable. Entonces ahí es donde aparece el costo. Por eso ustedes ven que muchas compañías, las inversiones están a costo, porque no es fácil obtener el valor razonable. Pero en el momento que sea fácil obtenerlo, que cotice en bolsa o que se pueda obtener de una manera más sencilla, la recomendación es obviamente buscar el valor razonable como medición posterior de estas inversiones. ¿Listo? Bueno, eso de las inversiones era para que entendieran que en esta masterclass hablaremos de esas inversiones donde no tenemos ni control conjunto, ni control total, ni influencia significativa. Más que todo se presenta con acciones muy pequeñas o compañías que cotizan en bolsa donde saben que esa participación pues no les va a dar lugar a nada de eso. Clases de instrumentos financieros. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, voy muy rápido, no se escucha, usted habla muy rápido, no me deja notar la idea anterior. Venga, que es que no me quedó claro algo. No tengo retorno, no los puedo escuchar. Recuerden que todo es por chat. Bueno, sigamos. Clases de instrumentos financieros. Los separé como en dos grupos grandes. Uno son los instrumentos financieros básicos, que son los que tienen casi todos los que están conectados en este espacio. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En valores aplican bonos, CDTs, cuando tengo acciones, préstamos. No, dicho, casi todo lo que tenemos denominado como instrumentos financieros, pasando por la cuenta de inversión y pasando por la cuenta por cobrar. ¿Listo? Misma situación, la cuenta por pagar. Hay las cuentas por pagar, también que cumplan con la condición de instrumentos financieros. Por eso llaman instrumentos financieros tradicionales. Y el segundo grupo tiene que ver con instrumentos financieros derivados. ¿Qué son los instrumentos financieros derivados? Cuando yo uso algunas coberturas para realizar mi operación. Que son coberturas porque tomé un forward, tomé un futuro, tomé una opción y resulta que lo que estoy haciendo es firmando un contrato para comprar un commodity a futuro, ya sea que congelé una tasa, que voy a comprar, que congelé una tasa de descuento, que voy a trabajar con $1 comprado en 6 meses y lo quiero congelar para cubrir mi margen bruto. Entonces yo firmo unos contratos con el banco donde me comprometo a desembolsar unos dineros o se comprometen a desembolsar unos dineros a unas condiciones pactadas. Entonces, quiero que sepan que eso tiene un efecto en la contabilidad. ¿Qué pasa en las contabilidades? Actualmente, sin aplicar esto, pues usted simplemente firma el contrato y usted espera que se realice la opción o el forward o el futuro. Y resulta que cuando eso se realiza una pérdida abismal y usted nunca la dejó reflejada en los estados financieros. Si usted hace esto para especular, pues no monte contabilidad de coberturas. O si usted hace un forward al año para una situación puntual de una importación, pues no monte contabilidad de coberturas. Pero si usted es una persona que todo el tiempo hace, ojo, forward, opciones, o toma estas figuras para hacer ojo, es coberturas. ¿Qué es una cobertura? Que estoy cubriendo mi margen. No me interesa si es que si gano o si está más alto o menos alto el mercado. Quiero comprar a esto en 6 meses para cubrir mi margen bruto. Ese contrato tiene que tener un efecto en la contabilidad y deberías montar la contabilidad de coberturas si tuvieses este tipo de operaciones de manera cotidiana. O sea, tu día a día es tener coberturas porque es que importas todo tu producto o porque dependes del precio para vender y demás, del precio del dólar o una variable externa.
Entonces, el modelo de contabilidad de coberturas está mucho mejor desarrollado en plenas. Entonces, si usted es pyme, si usted tiene todo ese tipo de forward y demás, y lo hace mucho, pues le recomiendo que se pase las plenas y que intente montar el modelo de contabilidad de coberturas. ¿Para qué? Para que en los estados financieros usted vaya reconociendo el efecto de lo bueno o lo malo de haberme cubierto y que no sorprenda a los accionistas con una pérdida de valor X o un ingreso, saben que eso puede pagar las dos vías a futuro, sino que todo esté debidamente controlado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué no son instrumentos financieros? Porque ya dijimos qué son. Ahora, ¿qué no son? El pasivo por impuesto a las ganancias, provisión de renta que dice al cierre del año. Porque usted tiene la provisión de renta, pero la DIAN todavía no tiene la cuenta por cobrar. O sea, no es tan veloz. De pronto, cuando lleguemos a ese modelo que muchos creen que vamos a llegar, donde sea la DIAN la que te mande la renta a ti, en ese momento uno podría pensar que la provisión de renta es un instrumento financiero. Yo tengo la cuenta por pagar, la DIAN por cobrar y hay que pagar esa vaina con dinero y nada más. Mientras eso no suceda, no cumple la condición de instrumento financiero. Las demandas es el segundo ítem, ya lo dijimos, porque una provisión por una demanda no es un instrumento financiero. Una demanda por una multa. Un gasto pagado por anticipado, también pusimos un ejemplo de que no cumplía el instrumento financiero. Una garantía por desperfectos de productos. Recuerden de pronto, no sé si las empresas están aquí lo tienen, pero cuando yo vendo un producto al que tiene una garantía, en el momento que yo hago la venta, yo creo un pasivo, una provisión por garantía. Es que yo vendo zapatos y yo le doy garantía de 4 meses al cliente. Entonces usted cuando reconoció el ingreso, todo parte de ese ingreso no es ingreso, sino que va a crear un pasivo de garantía. ¿Por qué? Porque es que usted va a causar la posible obligación que tiene de reparar ese. ¿Y cómo estima el pasivo? Pues otra clase aparte de cómo estimar un pasivo por garantía. Pero quiero que entiendan eso, que es una obligación que yo causo por si se daña el producto. ¿Y para qué se hace? Pues para que el gasto, porque cuando yo creé el pasivo, pues creé un gasto en el momento de la venta. Entonces, para que el gasto esté correlacionado con la venta en ese momento uno. Y no pase que yo vendía el año pasado y este año tengo las devoluciones o las garantías de un producto que vendí el año pasado. La idea es que el gasto esté asociado con el ingreso. Entonces se crea una provisión por garantía. Pero esta provisión no es un instrumento financiero porque pues, puede tranquilamente que no tenga que salir a reparar nada y tengo que reversar el pasivo. Bueno. Medición inicial de instrumentos financieros. Llegamos a lo que nos puede llegar a interesar más. Atención aquí. Lo leo. Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción, incluido todos los costos que haya tenido que desembolsar para hacerme el producto. ¿Listo? Excepto, atención, en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden a lo razonable con cambio de resultados. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene una cuenta por cobrar, pues si por alguna extraña razón, pues, te pongo un ejemplo, compré una cartera y le compré una cartera a alguien porque la quiero cobrar yo y le di menos dinero a él. Y para poder comprar esa cartera incurrí en unos gastos financieros o unos costos de comisión. Como yo esa cartera posteriormente la voy a medir a costo amortizado y no a lo razonable, pues todo lo que yo gasté de comisión lo llevo como mayor valor de esa cuenta por cobrar en determinado momento. Pero si yo lo que voy a hacer después de que me llegue esa inversión o lo que sea que compré es medirme a valor razonable, mira que ya no es costo, sino es medirme a valor razonable, pues todo lo que yo pagué como comisión o lo que pagué como, no sé, prima o lo que sea, va directamente al gasto o al ingreso en el caso que sea ingreso. Esto que acabo de decir lo voy a explicar con un ejemplito que aquí desarrollé en Excel. Déjenme ir un momento a mostrarlos. Por ejemplo, de cómo se trata todos los gastos que yo a veces pago como comisiones o como que es bien inherentes a la inversión. Ese tema de las comisiones o pago de primas se ve más cuando yo compro en mercados secundarios. ¿Qué es un mercado secundario? Que no compré el bono o el CDT en el banco, sino que lo compré a Pepito Pérez. ¿Y por qué decidí hacer eso? Pues que Pepito Pérez tiene una tasa de interés tan alta, porque las tasas se cayeron, entonces yo para qué voy al banco a comprar con esa tasa si no la compro a Pepito Pérez que tiene una tasa mejor. Obviamente él para comprarle a yo ese instrumento a él me cobra una comisión porque él sabe que las tasas bajaron y quiere hacer un negocio también conmigo. Entonces tratamos de hacer un gana-gana
y me toca pagar de pronto un poco más para quedarme con un instrumento que tiene un interés mayor al del mercado. ¿Listo? Escenario número 1, mírenlo acá. Se compraron acciones de Ecopetrol. ¿Cuánto me costó? 82 millones. La acción a valor nominal o la inversión nominal valía 80 millones y para poderme hacer a la acción le pagué a la persona que la tenía 2 millones de más. ¿Cómo reconozco eso en la contabilidad? Atención, mira, en la cuenta de inversión, ¿ustedes pueden ver ahí bien en la pantalla o quieren que lo amplíe más? ¿Tiene buen tamaño? Por favor, alguien que me diga, ¿tiene buen tamaño en la pantalla? Ok. Bueno, entonces, miren que en la cuenta de inversión, yo reconozco 80 millones y lo que pagué más por encima del valor nominal, que fue el gasto de la comisión para quedarme con la acción, no va como mayor valor de la inversión, sino que va directamente al gasto, en momento 1. ¿Y por qué se lleva directamente al gasto? Porque miren aquí donde pongo el cursor. Porque la medición posterior de ese instrumento será valor razonable. Yo veo que a veces estos mayores valores llaman primas y los amortizan durante el tiempo, si es un bono, durante el tiempo que redime el bono, o si es un CDT lo que adquirí durante el tiempo de redención y lo van amortizando. Para efectos fiscales es así. Tú no te le puedes descontar la vida en esta comisión toda en la renta, sino que tienes que amortizarla durante el tiempo. Para efectos de contables va directamente al gasto. Si la medición posterior, ojo, es a valor razonable. ¿Listo? Que en este caso, como es una acción cotizada en bolsa, se mide valor razonable. Ahora, voy a hacer la misma operación de comprar en el mercado secundario, también pagando un mayor valor, pero esta vez no me voy a medir a valor razonable posterior, sino que me voy a medir a costo amortizado. Ejemplo, esta vez no compré una acción que cotiza en bolsa, sino que compré un bono. Y resulta que ese bono se lo compré a Pepito Pérez y me costó lo mismo, mírenlo acá, lo voy bajando, me costó 82 millones, donde el valor nominal del bono eran 80 y la comisión era de 2 para quedarme con él. La comisión es para que le diría al que sea que le pague para quedarme con el bono. Mira que en este caso todos los 82 van como mayor valor de la inversión. ¿Y por qué? Porque mi medición posterior no será lo razonable. El bono no cotiza en bolsa y yo no tengo un corredor que sea capaz de decirme, vea, su valor razonable de su bono, porque si usted tiene un corredor está hecho el trabajo. Este señor es capaz de decirle cuánto vale su bono si usted lo quisiera vender hoy en el mercado. Si usted tiene eso, pues usted se medirá siempre con el efecto de arriba. Medición posterior a lo razonable y la comisión va directamente al gasto. Pero si usted no tiene un corredor, como la mayoría de empresas no lo tienen, lo que usted va a tener que hacer es esos 2 millones que pagó de más, o esa comisión, o esa prima, la va a llevar con mayor valor de la inversión. Ahora, quiero que entienda algo. Al final del día, el banco le va a devolver 80. Le va a retornar 80 si usted compra un bono, no le va a retornar 82. Usted pagó eso de más en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la tasa efectiva que yo voy a tener o mi tasa interna de retorno no va a ser la del banco, porque si yo lo hubiese comprado al banco 80, pues es la del banco, pero es que yo lo compré afuera y lo compré a 82. Entonces mi rentabilidad debería ser un poco menor, porque gasté más dinero por la misma tasa que ofrece el banco. Miren este ejemplo acá. Pensemos que los 80 millones a valor nominal, que es lo que el banco realmente paga, es el 7%. Entonces, como es el 7%, el banco en el año 1 me va a pagar 5.600, en el año 2 va a pagar 5.600, el año 3 va a pagar los 5.600 más los 80 que retorna el bono. Al final del día, la inversión tiene una rentabilidad, una tasa efectiva del 7%. Perdón, una tasa nominal del 7%. Ahora, ¿cuál es mi tasa efectiva? Pues yo lo que voy a hacer es determinarla. Este archivito que les voy a entregar está los cálculos, como todo está formulado. ¿Listo? Eso hace parte de lo que se les va a entregar como material, pero lo quiero ir explicando. En la tasa efectiva, si tú te paras aquí, por ejemplo, le pones negativo lo que gastaste. ¿Cuánto gasté? 82 millones. La inversión más la comisión. ¿Listo? Lo pongo aquí como negativo. Mira, eso fue lo que me gasté. Y pongo como positivo los flujos futuros que voy a recibir. Y me paro aquí. Miren que es una fórmula Excel, dice tasa interna de retorno. Simplemente suma los valores negativos y los positivos y le dice, vea, la tasa efectiva o la tasa interna de retorno de esta operación es el 6.06. Ya no es el 7. ¿Y por qué no es el 7? Pues porque yo gasté más. O sea, mi rentabilidad realmente va a ser menor porque yo no lo compré a 80, sino a 82. Entonces se reduce un poco la rentabilidad.
¿Por qué necesito tener esta rentabilidad clara? Porque es que el banco, cuando empiece a girar la plata, el banco va a girar 5.600.000. Y usted va a tener que entender que va a tener que los 5.600.000 que reconocer parte como rentabilidad, porque no todo eso es rentabilidad, sino una parte, y lo otro lo va a tener que ir descontando la inversión, porque es que usted le cargó la inversión 2.000 que nadie se los va a devolver, perdón, 2 millones que nadie se los va a devolver. El banco al final le va a devolver 80, no 82. Y usted como cargó en la inversión los dos demás, pues en la medida que le van pagando el interés, usted tiene que ir descontando eso. Miren el registro del año 1. Aquí lo dice. Lo que hice fue que yo liquidé el interés, no con la tasa del 7, sino la del 6. Yo liquido el interés con la tasa del 6. Lo que yo debo reconocer como ingreso son 4.972. Ustedes lo ven acá. 4.972. Y la diferencia entre los 4 millones y lo que efectivamente me paga el banco lo voy a ir descontando de la inversión. Recuerden que la inversión está cargada por 2 millones de pesos que al final del año o al final de que redima el bono no me los van a devolver. Entonces, en la medida que voy reconociendo el interés, voy sacando de la inversión ese mayor valor. ¿Listo? Esto de pronto, entenderlo de manera directa, de pronto los que sí trabajan todo el tiempo con esto ya la cogieron y dijeron, sí, claro, pero yo no lo voy a hacer así. Por ejemplo, yo sé que aquí hay alguien que me está escuchando que se llama, voy a decir el nombre, ¿no? No voy a decir la empresa, voy a decir el nombre, espero que haya conectado. Si no, mejor dicho, ella llama Sandra. Miren, Sandra no tiene que hacer esto, ¿saben por qué? Porque Sandra tiene un corredor y ese corredor le dice todos los meses cuánto vale su bono en el mercado. Entonces, ella no tiene que hacer nada de esto, ella simplemente tiene que hacerlo de arriba. Entender que lo va a registrar en la comisión que pagó de más al gasto, porque todos los meses alguien le dice cuánto vale su bono en el mercado. Una maravilla. Ojalá todos tuviéramos un corredor. Los que no tenemos ese corredor, atención, necesitamos hacer este ejercicio porque nuestra medición posterior debe ser el costo amortizado. Este ejercicio, revísenlo, párense en las fórmulas. Lo que vamos a dejar es un espacio. Yo sé de pronto que habrá muchas inquietudes. Normalmente dejamos el chat al final para que hagan las inquietudes, pero pues con nuestra socia hemos pensado que es aún mejor dejar un espacio para que ustedes envíen sus consultas. Entonces vamos a dar un correo para que usted diga, a ver, Raúl, yo esto que vos explicaste aquí no lo entendí, o yo tengo este caso y quisiera saber si es así. Entonces vamos a dejar más bien un correo para que de pronto la consulta se aborde de una manera más clara y más profunda, porque a veces por el chat de pronto uno responde y acaba, a pesar de la respuesta, no siendo tan claro. Entonces, en la medida que hemos desarrollado las masterclass, nos hemos dado cuenta de que a veces estas respuestas requieren un poco más de profundidad. Estamos dispuestos a dárselas, por eso vamos a dar una semana para que las personas que tengan dudas les envíen a un correo y podamos desarrollarlas. Bueno, obviamente si no son profundas, porque a veces me dicen, ve Raúl, es que tengo un bono, lo tengo en este valor, obviamente toca hacer el ejercicio, montarlo, preguntar a quién se lo pagaste y cómo, entonces puede que nos demoremos un poco, por eso hemos decidido dar un espacio de, como les digo, una semana para que ustedes envíen sus inquietudes a un correo específico que claramente serán contestadas. ¿Listo? Bueno, retorno a la presentación. Dice entonces por eso arriba dice que se incluyen los costos de transacción y dice excepto para los medios de valor razonable, porque los medios de valor razonable van directamente al gasto como lo acabo de explicar. ¿Listo? Ahora que nos pasemos al segundo párrafo porque también hay una excepción. Dice que cuando yo tengo una operación de venta de bienes y en esa venta de bienes incluye un servicio, ejemplo, vea, yo le vendo un computador y yo le ofrezco un servicio de mantenimiento por un año. Tengo dos ingresos. Una es la venta del producto, el segundo es la prestación de un servicio. En el caso que yo tengo esos dos ingresos combinados, hay que entender de que el registro del ingreso del producto se realiza en el momento uno porque ya hice la transferencia de los riesgos, ya entregué el producto, pero la prestación del servicio aún no se ha dado. Entonces, ese componente de ingreso por la prestación del servicio es un pasivo, una obligación. ¿De qué? De prestar el servicio en 6 meses. E irlo amortizando de manera lineal o, porque puede ser que usted diga, no, yo no voy a amortizarlo de manera lineal porque si yo trabajo mucho el primer mes.
y hay para más suave. Entonces usted crea una fórmula para amortizarlo de manera diferente. Quiero que entiendan que esta práctica de llevar el ingreso a un pasivo también es fiscal. Entonces, si usted llevó ese ingreso al pasivo y lo cogió el cierre del año, pues usted no va a pagar renta por ese ingreso. Usted no va a pagar renta por ese ingreso. Me dicen que cambie la presentación, que no se me está viendo. Qué pena. Gracias por avisarme. ¿Alguien que me diga, ¿se está viendo ya el PowerPoint? ¿Ya salí el Excel? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, qué pena, estoy en el segundo párrafo, que dice que hay una excepción al reconocimiento de un ingreso y una cuenta por cobrar por el valor total, si hay el reconocimiento de una venta a plazos o si se están considerando de pronto algunos intereses dentro del plazo. No es que yo tengo una cuenta por cobrar y como están por los tiempos de COVID, pues yo sé que mi cliente no me va a pagar en 30 días ni en 45. El cliente me va a pagar en 90, ya me llamó, que 90 y que 120. Yo le dije, listo, 90 o 120, pero quiero que tengas claro que va a haber un componente financiero inmerso. Así sea que yo no se lo diga y lo esconda, o así sea que yo lo negocie con él y lo pacte. Nadie da un plazo tan amplio sin cobrar un interés, a menos que esté después transando con el sector de la salud, que sí maneja plazos de 120 normales, y en el resto de los sectores no es normal un plazo de 120 y mucho menos normal de ahí para adelante. Entonces, si tú estás facturando, prestando un servicio con esos plazos tan excepcionales, te aseguro que hay un componente financiero. Por ejemplo, esas empresas como Electrojaponesa que venden electrodomésticos a plazos tienen dos ingresos. Uno, la venta del producto. Dos, el ingreso financiero. En el caso de ellos, el ingreso financiero es mucho más interesante y poderoso que el otro. Inclusive cuando usted vaya y les compra de contado, lo miran hasta mal porque es que la rentabilidad de ellos está marcada en la financiación y no la rentabilidad bruta del producto. Entonces, quiero que veamos un ejemplo del segundo caso. ¿Cómo será el tratamiento de esos intereses cuando yo estoy facturando y dando un plazo excepcional? ¿Y cómo será el tratamiento de esos intereses cuando haya un componente de servicio inmerso dentro de la transacción? Y voy al Excel de nuevo. Esta vez lo voy a hacer bien. Sí, yo sé que hay preguntas en el chat, pero termino esto y la revisamos. Bueno, entonces, ¿pueden ver el Excel? ¿Todos? Bueno, entonces, atención. En el primer caso, miren lo que dice aquí. Estos Exceles se les mandaron a sus correos. Si alguien lo quiere ir abriendo por allá y lo va siguiendo conmigo, maravilloso. Dice, factura más allá del plazo normal. Resulta que por el tema del COVID o por práctica habitual, yo le doy a mi cliente 120 días de plazo. Por este plazo le cobro un interés efectivo anual del 5, que convertido a trimestral es 1.23. Ahí está la fórmula de la conversión de la tasa. Entonces, el precio de contado era 1 millón y el plazo de los intereses, obviamente son, como es el 5%, estamos hablando de 1.050.000. Estamos hablando de 1.050.000 si fuese, bueno, porque le estoy cobrando el 5%. Olvídense de la conversión que hice, simplemente es el millón más el 5% de interés porque va a pagar en 120 días. Por eso ustedes ven que vale 1.050.000 la factura. Registro contable. Debo entender que voy a registrar una cuenta por cobrar por el total de la cuenta por cobrar, 1.050.000, pero fíjense que el ingreso no todo es 1.050.000. Hay una cuenta que se llama pasivo por ingreso diferido. ¿Por qué está esta cuenta? Pues porque resulta que el ingreso financiero se construye en el tiempo. O sea,
Así como cuando usted, el banco le cobra un interés, el banco no reconoce todo el ingreso porque él no sabe si usted va a prepagar la deuda. Él va reconociendo el interés en la medida que pasa el tiempo. Lo mismo acá. Yo no puedo reconocer todo como ingreso, pues porque si sale el cliente a decirme al otro día, vea, tengo la plata, pues me pagó 1.000.000 y no me pagó 1.050.000. Entonces lo reconozco como un pasivo diferido y lo voy amortizando al interés, ojo, al interés durante los 120. Una forma de amortizarlo es reduciendo en la fórmula que estoy haciendo acá, que miren que dice 4 periodos, porque son 4 trimestral. Entonces lo pongo 3, lo pongo 2 y lo pongo 1. Pues si quieren hacerlo así, yo no me complico, simplemente los 50 del ingreso lo amortizo linealmente durante los 4 meses. Entonces, cada mes queda con 12.500. Mira que si lo hiciéramos de la otra manera, que mucha gente le gusta seguirla con la ortodoxia del ejercicio, y lo pongo aquí en 3, mira que no serían 12.500, sino 12.272. La diferencia es muy pequeña. Yo por eso nunca me he complicado por una amortización lineal cuando son partidas puntuales y pequeñas. Pero si este es tu día a día, vas a tener que no trabajar con una amortización lineal, sino ir actualizando el plazo en la medida que me voy acercando. El valor presente se va acercando, entonces voy cambiando el tiempo. Y eso va haciendo que este valor varíe. ¿Listo? Pero el concepto de este punto es entender que cuando yo vendo a plazos, tengo un interés que se debe reconocer en la contabilidad. No el momento 1, sino en un pasivo que se va amortizando durante el tiempo del plazo que ofrecí el crédito. El segundo escenario es cuando yo facturo y dentro de la factura hay un servicio. Vendí un producto y vendí un servicio. En este caso, la venta del producto fueron 800.000 pesos y la prestación del servicio por 6 meses es de 200.000. Ese es mi ingreso. 800 productos, 200 servicios. En la cuenta por cobrar obviamente suma el valor de las dos, 1.000.000 de pesos. Aquí lo ven como una cuenta por cobrar. Mira que el ingreso por el producto, como ya lo entregué y transferí los riesgos, se reconoce como ingreso. Y el pasivo por ingreso diferido es por 200. ¿Qué significa eso? Significa que durante los 6 meses yo voy a ir amortizando ese pasivo, volviéndolo un ingreso por servicios para que ese ingreso en esos meses tenga una correlación con los costos que voy a incurrir en el momento de prestar el mantenimiento o el servicio que me comprometí en la venta. Mira un ejemplo de la amortización. ¿Qué hicimos acá? Simplemente cogimos los 200.000, los dividimos en los 6 meses, que es el tiempo de duración del servicio, da 33.000, y mira que dice amortización primer mes. En el primer mes yo voy a debitar este pasivo en 33, que es la sexta parte, y voy a reconocer un ingreso por prestación de servicios. Esto que ustedes ven es una práctica habitual en empresas que reciben todo por anticipado, como pueden ser, por ejemplo, una casa de software. Cuando ustedes les facturan la anualidad, ellos reconocen un pasivo que van amortizando, porque de pronto es un sistema lineal de soporte, actualización y mantenimiento, entonces lo cobran todo al principio del año y lo que hacen es que lo amortizan a un ingreso de manera lineal durante el tiempo que van a prestar el servicio. ¿Listo? Volvamos a la presentación. Ya nos quedó claro entonces de que tenemos instrumentos medidos a valor razonable y a costo amortizado. ¿Listo? Y que cuando yo los mido a costo amortizado, los mido al valor de la transacción. Una factura que yo cobro, mi tiempo de recaudo son 30 días. Una cuenta por cobrar sin ningún misterio de costo amortizado en lo razonable. El valor de la transacción. Si yo tengo una factura 45 días, no, hasta ahí es mi tiempo razonable sin costos financieros inmersos. Perfecto, al valor de la cuenta por cobrar. Pero cuando una factura está a 120 días, cuidado, porque claramente hay un interés y hay que hacer un ejercicio parecido a lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Pero si usted tiene unas cuentas por cobrar, donde usted nunca da plazos adicionales, donde todo lo recauda entre 30 y 45 días, pues nada de lo que acabo de decir tiene inherencia en la contabilidad. Medición posterior, lo decíamos ahora, valor razonable y costo amortizado. Raúl, ¿y valor razonable uno qué debe medir? Recomendación.
Tratemos de medir a valor razonable los instrumentos de patrimonio que cotizan en bolsa. Acciones, Grupo Aval, Bancolombia, Argos, Ecopetrol. Recomendación, medirlas a valor razonable. Si tiene inversiones que no cotizan en bolsa, pues toca usar el modelo del costo. Pues no le recomiendo que valore una empresa que no cotiza en bolsa porque eso cuesta mucho dinero y el efecto en la medición es muy pequeño. Y lo segundo es el costo amortizado, que se entiende como costo amortizado que todo plazo adicional tiene un costo financiero. Ojo, el costo amortizado es para cuando hayan plazos especiales. Vuelvo, les digo, una cartera normal no tiene un costo amortizado, simplemente el valor de la transacción y punto. Igual un proveedor, el valor de transacción, porque yo voy a pagar eso en 30, máximo 45, esa es la habitualidad de mi sector. Ojo con yo digo 30 y 45 porque me paran una habitualidad de un sector tradicional. Pero si usted le está vendiendo al sector salud, porque siempre, asumo el sector salud siempre tiene plazos especiales, entonces mi habitualidad no serán 30, pueden que sean 60 días y eso será lo cotidiano y ahí no hay intereses y no tendré que hacer costo amortizado porque son los plazos normales del sector en el que pertenezco. Hay que tener claro eso, ¿no? Porque es que a veces, no, es que 60 días hay que hacer interés implícito, no, venga, es que ese es el plazo, es prácticamente el precio de contado. Ahí no hay ningún costo financiero inmerso porque es que el sector al que pertenece la compañía maneja un plazo tradicional de 60 días. Recomendación entonces, valor razonable para instrumentos de patrimonio que cotizan en bolsa, costo amortizado para el resto. Ah, bueno, y valor razonable para bonos y CDT si usted tiene un corredor. Una maravilla. Este señor le entrega un valor razonable todos los meses y usted se actualiza. Fin. Pero si usted no tiene ese corredor, pues toca hacer costo amortizado. Raúl, es que fíjese que yo compré un bono, se lo compré directamente a la compañía que lo emitió y yo todos los meses voy causando un interés. ¿Eso está bien? Ahí está hecho el trabajo. Pero usted mostró ahora un ejercicio donde hay que hacer algo diferente y calcular una tasa distinta. Ojo, yo lo hice es porque lo compré en un mercado secundario y pagué un valor distinto al nominal. Pero si usted se lo va a comprar directamente al emisor, llámese banco, llámese empresa en el caso de los bonos o llámese banco en el caso de los CDTs, pues créame que la tasa efectiva se va a empezar a cumplir a cabalidad. Y lo que hacíamos en las contabilidades, de reconociendo los intereses de los CDTs o los intereses de los bonos, está el trabajo perfectamente diseñado y ahí estamos haciendo costo amortizado, que no es más que asociar a un capital un interés asociado por su rentabilidad. ¿Listo? A través del método de interés efectivo. Pero bueno, me imagino que habrá muchas inquietudes. Trataré al final de la sesión, como te digo, de tratar algunas. Las que vea de pronto que son más extensas, recuerden que tenemos una semana, lo repito, que es importante. Manda sus inquietudes. Raúl, tengo este caso, no entendí esta parte, lo dijiste muy rápido, no me quedó claro. Entonces, mediante un correo van a darse cuenta que se van a sentir un poco mejor atendidos de cara al tipo de respuesta que vamos a dar, porque uno a veces en la respuesta que es muy concreto y a veces ustedes requieren un poco más de profundidad. Ojo, es una pregunta, no una asesoría que viste para acá y que me mandaste los archivos, espérate, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va con esa metodología. No queremos que nos dé una consultoría, pero sí queremos que les quede claro la mayoría de las cosas que estamos mencionando en nuestra masterclass. ¿Listo? Raúl, es que yo he escuchado que cuando uno mide la acción a valor razonable, la de Ecopetrol, uno puede tomar la decisión o de llevarla al PIG o de llevarla al ORI. Entiéndase ORI como patrimonio. ORI, otros resultados integrales. Entonces, Raúl, yo lo puedo llevar, es verdad que yo puedo llevar la acción de Ecopetrol a una cuenta en el patrimonio que llame superávit por reevaluación, por valor razonable de instrumento de patrimonio. Quiero que sepas que si estás en pymes, no se puede. Será un ingreso o un gasto siempre dependiendo de cómo es el mercado. Si estás en plenas depende mucho de la intención que yo tenga. Ejemplo, si usted tiene una inversión de Ecopetrol y usted, la asamblea o la junta directiva dijo, esa acción se va a quedar en la empresa 5 años, pase lo que pase. Ahí tengamos problemas de liquidez, no la vamos a salir a realizar en ningún momento, pues como la tenés con una intención largoplacista, podrías tomar la decisión de no llevar el ingreso al gasto de esa valoración, sino de llevarla al patrimonio. Pero si usted tiene el portafolio disponible, porque usted se lo tiene invertido, pero lo va a salir a negociar en el caso de que haya un problema de liquidez y no tiene la certeza de que lo va a tener por mucho tiempo, pues el efecto va al resultado.
Esto lo pueden hacer las plenas, no las pymes. En las pymes es un gasto siempre, la intención que tengan de permanencia del instrumento, sea corto o sea largo plazo. ¿Listo? Recuerden que en las cuentas por cobrar pasa algo especial, y es que cuando tengamos plazos especiales hablamos de costo amortizado. Normalmente en la cartera casi no se ve plazo especial, a menos que yo me acostumbre a dar a mis clientes plazos excepcionales, eso casi nunca se ve. Pues, a no ser que yo trabaje financiando, como puse un ejemplo con la japonesa, pues la mayoría de personas que facturan o de clientes que facturan o de empresas que facturan, pues cobran un valor de contado y esperan recaudarlo en el corto plazo. Entonces ahí costos financieros no se ven mucho. ¿Dónde se ven los costos financieros? Ojo, estoy hablando de cuentas por cobrar, no solamente dije cartera. ¿Dónde se ve? Cuando yo presto dinero. Ah, no, es que yo tengo préstamos con un particular porque teníamos unos excedentes y los presté. O le presto a los empleados porque quiero que estudien o porque quiero que compren casita. Entonces les presto a los empleados unos dineros. Entonces se encendió, ese escenario de préstamos me obliga a que yo determine un costo amortizado. Ojo, si cuando yo le presto a mi empleado, yo le estoy cobrando una tasa de interés, y esa tasa de interés es parecida a la de una libranza, no tiene que ver, es igualita, es parecida a la de una libranza, pues en teoría yo le estoy cobrando un interés muy parecido al del mercado y ya estaría hecho el trabajo. ¿Cómo se llama eso? Cuenta por cobrar con un interés explícito. Se lo estoy cobrando a mi empleado, él lo sabe, lo firmó y está de acuerdo. Inclusive en la contabilidad tengo unos ingresos financieros. A algunas empresas no les gusta ver esos ingresos porque los empiezan a cuestionar que no son bancos, de forma cooperativa, es otro cuento. Pero pues si no son muchos, yo no veo lío en que pongas un ingreso financiero porque le estás cobrando un interés al empleado, un interés muy parecido al del mercado. Es costo amortizado y en las cuentas por cobrar está hecho el trabajo. El tema es que en la mayoría de empresas no funciona así. Usted al empleado le dice, no, yo como la cobrar al empleado, si precisamente lo quiero ayudar. Entonces, si no lo mando a un banco, yo le quiero prestar sin interés. Entonces aquí es donde viene el análisis que tendríamos que hacer, porque nos tocaría asumir, atención, que dentro de lo que le presté hay un interés. Entonces ya no hablamos de interés explícito, porque explícitamente no lo voy a cobrar. O sea, adicional el capital no se lo voy a cobrar. Me toca asumir que está implícito. Ejemplo, yo le presté 1 millón. Entonces me toca asumir que no le presté 1 millón, que le presté 900 y que los 100 son intereses. Cualquiera que vea mi contabilidad entenderá que tengo un costo amortizado porque tiene un capital y un interés. Uy, Raúl, ¿hay que hacer eso? Así yo le presté 200.000 pesos a la señora del servicio que tuvo una calamidad y que me lo va a pagar en la próxima quincena. ¿Tengo que hacer eso? Entonces, aquí es donde viene lo que yo siempre he recomendado. En las políticas contables, blíndense para cuando tengan que hacer esto valga la pena. Porque si usted no tiene eso en sus políticas, el revisor fiscal o cualquier ente de control le va a decir, usted no está haciendo NIF, usted no está aplicando costo amortizado en sus instrumentos financieros por cobrar, llamados préstamos. Entonces, cuando digo blíndense, es que creen situaciones o creen una política que les permita hacer esto, pero cuando valga la pena. El marco conceptual de las NIF dice que cuando es más el desgaste operativo, hacer estas tablas no es grato, ¿no? Que cuando es más el desgaste operativo que el impacto financiero, no lo hagan. Yo me imagino haciendo una tabla por un empleado por 200.000 pesos, es más el desgaste del registro mensual que el impacto. Entonces, creen un ejemplo. Como consultor, en la mayoría de nuestros clientes creamos algunas reglas para aplicar el costo amortizado. Regla número 1, estos son ejemplos, usted puede adoptar las que usted quiera. Regla número 1, que el plazo para que él me pague el dinero que le presté supere 1 año. ¿Por qué supera 1 año? Porque a mayor tiempo, mayor interés y mayor efecto. Pues yo le presté, me va a pagar en 15 días, o me va a pagar en 1 mes, me va a pagar en 2 meses, pues yo le calculo el valor presente, la diferencia va a ser mínima. Entonces, es mucho el desgaste operativo comparado con el impacto que eso va a tener. Entonces, lo primero es que le ponga un plazo. Si quiere ponerle 6 meses o 2 años, hágalo. Yo normalmente trabajo con 1 año, la mayoría de nuestros clientes en la consultoría. Segundo escenario, asegúrese de que no esté cobrando intereses. Si está cobrando intereses, lo decía anteriormente, pues ya está hecho el trabajo. Se llama intereses explícitos, ya no se llamaría implícito. Si está cobrando intereses, está hecho el trabajo. No, Raúl, no estoy cobrando. Entonces, cumpliste con la segunda. En el primer caso,
Pensemos que le presté a un empleado para que compre su casa y le di 2 años para que me pagara. Como superó 1 año, ya cumplió la primera condición. Se me volvió el año. Este berraco cumplió la primera, la chuleo, la cumplió. La segunda, no le estoy cobrando intereses. Se cumplió la segunda, chuleada. Y la tercera, atención, es el monto, ¿no? No, mire, yo sí le di más de 1 año para que me pagara. Yo le di más de 1 año y no le cobré intereses, o le presté 500.000 pesos y lo estoy descontando por nómina a 20.000, por eso va a durar más de 1 año. Entonces la tercera es un monto, establezcan un monto. No le voy a decir cuánto porque eso depende de la empresa. Yo le voy a poner 5 millones y usted me va a decir, no, 5 millones me toca ver todas las tablas del mundo. Tengo 50 empleados a los que les prestamos de a 6 millones o a 7 para que estudien. Entonces puede que 5 millones no te convenga. Ahora, no es que me convenga para hacer menos tabla o para hacer menos trabajo. Es para ser un poco razonable con el cálculo y el efecto que tendría en la contabilidad. Porque si tú tienes 200 empleados a los que les prestas 6 millones, pero resulta que las 200 tablas juntas sí tienen un efecto. Yo asumo que, yo digo que le pongas 5 millones porque asumo que son 3 o 4 empleados a los que van a aplicar. Pero si usted tiene 200, usted tiene que tener cuidado porque ya muchos sí tienen efecto en la contabilidad. Entonces, lo tercero es una cuantía. No le vas a hacer una tabla de costo amortizado por interés implícito a un préstamo de 1 millón de pesos. Es más el desgaste y el registro contable que tienes que hacer en cada uno de los periodos que el impacto financiero que esto puede llegar a generar. Lo que acabo de explicar lo voy a llevar al Excel. Lo voy a explicar desde un Excel, que es mucho más fácil. Excel que, insisto, ustedes también lo tienen allá. Yo me lo abro y se los comparto. Que tiene que ver ya con los préstamos, ¿no? Bueno, entonces miren, ustedes tienen allá, se les dieron 2 Exceles. Uno dice costo amortizado con abono y otro dice costo amortizado sin abono. ¿Cuándo hago esto? Cuando se cumplan las 3 condiciones. Le presté en un plazo mayor a 1 año, le presté sin intereses y le presté una plática importante. Entonces, en este caso, fue un empleado al que le presté 50 millones de pesos. ¿Le cobré intereses? El plazo que le di para pagar, ¿cuál fue? 50 meses. ¿Por qué? Me va a pagar de 1 milloncito mensual, se lo va a descontar por nómina. Este señor me obliga a hacer una tabla, cumplió las benditas 3 condiciones. No hay interés, superior a 1 año el recaudo y la plata es considerable. Yo asumo que 50 millones son considerables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo está formulado, las plantillas las tienen ustedes. Es entender que una cosa son 50 millones de pesos hoy y otra cosa es 50 millones de pesos de a 1 millón de aquí a 5 años. El valor presente de los 50 millones son 45 millones de pesos. Raúl, ¿y cómo lo calculaste? Usted se para aquí en la formulita y se da cuenta cómo la construimos. Es una fórmula de Excel que se llama BA, valor actual, y que condiciona plazo, pago y tasa. ¿Listo? Para determinar un valor presente. Raúl, ¿y usted de dónde sacó la tasa? Si usted dijo que no había interés. Ok. Aquí es donde tú en la política contable los tienes que determinar. Mi política contable establece que vamos a trabajar con un DTF sin puntos o con puntos en el caso de préstamos con empleados. Si es con particulares es otra tasa, entonces voy a trabajar con, y lo quiere clasificar dependiendo del que tome la cuenta por cobrar, podría utilizar una combinación de tasas. O, Raúl, yo voy a tomar la tasa que esté de deuda promedio a la que me prestarían a mí en ese momento dado. Entonces yo cada que vaya a hacer un préstamo nuevo, voy a mirar cuál es la tasa efectiva que estoy manejando con los puntos reales, perdón, el DTF con los puntos reales a los que me presta el banco en la actualidad y con esa tasa trabajo. Otros dicen simplemente un DTF sin puntos, entendiendo que es una tasa baja y que es de mercado y que de alguna manera tendría un efecto mucho más pequeño en la contabilidad. ¿Listo? Pero quiero con esto mencionar de que tú en tu política estableces cuál es la tasa con la que quieres trabajar tu ejercicio. Obviamente soportando por qué la hiciste así, ¿no?
En este caso trabajamos con una efectiva anual. ¿Listo? En este caso fue el 434. Aquí está la formulita para convertirse a mensual porque él va a pagar mensual. No puedo trabajar con el 434 y convertirla a mes. Ahí está todo formuladito para que usted lo tenga en sus plantillas y lo tome, y lo trabaje y lo use. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar de que yo tengo que entender que mi cuenta por cobrar ya no vale 50, que ahora vale 45 millones. Registro contable, me voy a acordar hacia la derecha, mírenlo acá. Voy a acreditar 4 millones de la cuenta por cobrar y lo voy a registrar en el gasto. ¿Un gasto financiero? Sí, un gasto financiero. Prestar plata gratis sí es un efecto. Y es este gasto del momento 1, ¿no? Este gasto del momento 1. Un gasto financiero. Uy, Raúl, entonces ese gasto va a hacer que yo me lo pueda deducir de renta. No. Todo lo que estamos explicando, llámese valor razonable o llámese costo amortizado. Ojo, por interés implícito. Usted le está cobrando por interés explícito, como te cobra el banco a ti, o como tú le quieres cobrar al empleado en interés, pues es un ingreso contable, NIF, y un ingreso fiscal, y paga renta. En este caso te estoy diciendo que no afecta a la renta porque no es un interés que esté cobrando adicional, sino que me toca determinar lo que está implícito dentro del valor prestado. Ese calculador presente y todos sus efectos no tienen incidencia fiscal. O sea que ese gasto que te está reconociendo aquí, llama gasto financiero, va contablemente como un gasto, pero fiscalmente en el 2516, por citar un ejemplo, pues hay que depurarlo porque no podría pasar a sumar parte de la base de la renta líquida. Bueno, Raúl, pero si usted hace este registro, la cuenta por cobrar quedaría en 45 y el empleado va a pagar 50. Sí, lo que pasa es que en la medida que él pague, es como si yo le hubiese, recuerden, prestado 45 y la diferencia es un interés. Entonces, mira el registro contable que le voy a hacer cuando él abone 1 millón. Cuando él abone 1 millón, con esta tabla que está acá, que usted simplemente no, sino que le ponga los pagos, la tabla se construye solita, no sino que le ponga los pagos y el tiempo, obviamente, si son más periodos, lo resta o colocas más hacia abajo. Debes entender que cada que él abona 1 millón de pesos, pues yo voy a restarme del capital 837, que es el valor de la primera línea. Mira que ese abono capital y que la diferencia es un ingreso financiero. A ver si entendí, Raúl. O sea que ese gasto financiero que usted reconoció de 4.200.000, a futuro con todos esos ingresitos que vamos a ir reconociendo, que yo veo que aquí apenas registró uno porque él registró uno, pero esto va a pasar que cada que él pague una cuota hay un interés. Sí, y al final del día ese interés tiene que sumar también los 4 millones del gasto inicial. Sí, entonces el contador se enloquece y se enfurece. Dice, ¿cómo es posible? Usted cree que no tengo nada más que hacer que bajar una cuenta en 4 millones y volverla a subir con el tiempo, volver a causar el ingreso. O sea, ¿por qué lo hacemos? Quiero que entiendas el propósito de esto, y es que la norma quiere que tú tengas tu cuenta por cobrar a un valor de negociación. Te voy a poner un ejemplo. Tú hoy vas a hacer un factoring, necesitas plática y vas a ir a negociar estos 50 millones. Y me los vas a vender a mí. Raúl, venga, usted no tiene 50 millones, ahí yo vendo esta cartera. Le digo, listo, yo tengo la plata, entonces, ¿y qué interés estás cobrando? Ah, no, ninguno. Ah, no estás cobrando intereses. No, pero tu momento. Cálculo valor presente, te doy 40 millones ya. ¿Y por qué? Ah, porque es que una cosa es la plata ya, y otra cosa es la plata en el tiempo. Lo que estoy haciendo en la contabilidad con esto es actualizando mi cuenta por cobrar a un valor de negociación permanente. Que todo el tiempo esté a ese valor, sea el que si yo lo voy a transar a negociar, sea lo que me haría. Esto hay que hacerlo, aunque yo sé que en la mayoría de los casos pues, uno nunca hace factoring, ni menos con préstamos de empleados, pero la norma me obliga a tener todas mis cuentas por cobrar cuando haya costo amortizado o cuando estén las condiciones a un valor de negociación. Al final, ¿qué va a pasar? Pues que yo tengo aquí 50 millones, miren que lo que pasó, lo reduje en 4, lo reduje en 4, o sea que está dando 45, y miren lo que pasó, aboné a capital 837, que es el abono en la primera cuota de capital. Al final del día, mira que el saldo te dio 44 millones. Este saldo debe estar conciliado con esto. Mejor dicho, tu contabilidad debe estar conciliada con este cuadro. Porque es que muchas veces, ahí estamos dando costo amortizado. Y hacen eso y se les olvida que todos los meses hay que hacer este registro. O se les olvida que hay que irlo amortizando. Entonces es importante que esta conciliación permanente con la contabilidad. Ah, Raúl, es que yo tengo un software contable que lo hace. Yo cojo todo esto que está en esta tabla y se lo subo al sistema.
El sistema lo hace automático. Ah, si lo hace, una maravilla. Pero por favor, váyalo revisando, que a veces los sistemas nos confiamos y cuando uno va a preguntar, bueno, descarguemos la tabla para mirar si estamos conciliados, cuál tabla y cómo se descarga. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos siempre esto, porque cuando nos van a auditar y van a evaluar el costo amortizado de un registro, nos van a preguntar básicamente es, muéstrame la tabla que soporta la transacción, y hay que presentar una tabla parecida a esta. Esta tabla se llama con abono. ¿Por qué se llama con abono? Porque todos los meses voy a abonar 1 millón, 1 millón, 1 millón. Por eso se llama abono, porque voy abonando mensualmente. La que está al lado se llama sin abono. ¿Y por qué llama sin abono? Porque puede ser que usted le prestó al empleado los 50 y le dijo, no, empleado, ¿sabe qué? Págueme esa vaina al final. No se preocupe. Págueme esos 50 millones en 5 años. Ojo con eso, porque eso casi no se ve. De pronto estas operaciones se ven más con los accionistas o con algunas personas allegadas a la compañía, que yo decido darles ese plazo, pues porque es el dueño, porque es alguien muy estratégico en la empresa, y sabemos que la plática no se va a perder, entonces le vamos a dar 5 años para que pague. Entonces mira que aquí lo que va a pasar es que la fórmula va a cambiar. Ya la fórmula aquí donde dice valor futuro, va a poner el valor total de los 50, y donde dice pago va a poner 0. ¿Por qué pago 0? Pues porque pagos mensuales no van a haber. Entonces simplemente pongo donde dice pago 0 y donde dice valor futuro pongo los 50. Raúl, pero es que el ajuste aquí está dando 9 millones y en el que usted puso ahora apenas dio 4 millones. Es que una cosa es el interés cuando yo voy pagando mensualmente abonando capital, y otra cosa es que no he abonado nunca y mira lo que va a pasar, pues que son intereses que voy causando en un ajuste de capital mucho menor. O sea, el interés que vas a pagar es mayor. ¿Por qué? Pues porque no estoy abonando capital, se está calculando sobre una base de capital mayor. Y el ajuste, misma dinámica. Se le descuenta al empleado y se va controlando el saldo con la contabilidad. ¿Listo? Esta plantilla me gusta, es fácil, es manejable, se puede soportar, se entiende. Entonces, por favor, ténganlas, úsenlas. Si compren, por favor, úsenlas cuando apliquen las 3 condiciones. Yo a veces voy a empresas que tienen 200 tablas y es que la empleada del servicio público le prestamos 500 y es que a la contadora, porque presentó mal una declaración, le cobramos la sanción y nos debe 800, y cada empleado tiene una tabla. Y resulta que el contador se la pasa amortizando las tablas y no causando los impuestos. Entonces tengamos cuidado, que cuando haya que hacer este ejercicio valga la pena. Nadie nos puede cuestionar de que no lo hayamos hecho por 500.000 pesos por 2 razones. Una, mi póliza contable me lo soporta porque así la construí. 2, el marco conceptual apoya mi política porque dice que yo no me desgaste en tareas o en operaciones que sea más el desgaste operativo que el impacto financiero. ¿Listo? Estas plantillas, como les digo, también las van a tener cada uno de ustedes para que las puedan usar en el caso de que tu empresa lo haga, ¿no? De que acostumbre a dar préstamos a particulares o a empleados y que cumplen las condiciones para la aplicación del costo amortizado. ¿Cierto que hay muchas preguntas en el chat? ¿No? Bueno. Vamos bien, entonces. Deterioro. Atención en este punto. Famoso deterioro. Cuando yo hablo de deterioro, por favor piensen en lo que antes llamaban provisión. Esto ya no se llama así, pero piensen en eso para que nos metamos en el cuento. Se llama deterioro, la provisión que antes hacía de cartera, y que si me pongo con lo fiscal es la provisión individual o general que hago con la regla fiscal. Eso sigue aplicando, pero para efectos fiscales, no contables, porque contablemente la política contable la establece la administración, haciendo un análisis de riesgo de cuándo cree que va a recuperar su cartera, bajo qué condiciones y demás. ¿Listo? Deterioro. En principio general, dice que tanto los instrumentos financieros medidos a valor razonable como a costo amortizado, debes hacerse un análisis de incobrabilidad, de qué tanto de eso podemos recuperar. Si esto está a valor razonable, pues no hay, ahí ya está hecho. Cuando yo actualizo mi inversión si a Ecopetrol le va mal, pues la acción va mal y la actualización de mi inversión va mal. O sea, el deterioro viene en cascada, por eso me encanta el valor razonable, porque él te lo actualiza y no tendrías que calcular un deterioro adicional a eso. Pero mi cartera no cotiza en bolsa. Mi cartera yo tengo que analizar mi cliente, el riesgo, el sector donde está, si lo voy a recuperar o no. ¿Listo?
Entonces, este famoso deterioro está orientado a que yo establezca bajo una variable que en pymes es un poco distinta a plena, ya lo vamos a ver, la irrecuperabilidad que puedan haber de algunas partidas. Raúl, o sea que mi política de deterioro es para efectos de NIF, yo fiscalmente ese gasto que me da por esa aplicación lo puedo tomar, ¿no? Por eso la conciliación fiscal, vuelvo al punto. Contablemente hay unas prácticas para deteriorar y fiscalmente hay otras. Puede que está de mayor, puede que está de mayor, no lo sé, pero son distintas. Entonces, el gasto que me puedo tomar para efectos fiscales es con esta práctica y no con esta. Ahí es donde viene la conciliación. ¿Listo? Estamos hablando de deterioro. Por favor, no solamente piensen en cartera. Se llama deterioro de cuentas por cobrar. Y me voy a cuentas por cobrar porque en las inversiones con el mismo valor razonable está aplicado y porque las demás inversiones que no cotizan en bolsa las mido a costo. Y si uno quisiera deteriorar esas inversiones, volvemos a lo mismo, tocaría hacer una mini valoración de la empresa o analizar su potencial valor intrínseco o si esa empresa está acogida, se está liquidando o si la empresa está en 11.16. Todas esas variables son alertas que hay que tener en cuenta porque el hecho de que inversión esté a costo no quiere decir que yo la voy a tener a costo toda la vida. La empresa ya se quebró y como mi medición era el costo, yo no he hecho nada. Ojo, hay que tener en cuenta que las empresas les va bien o mal, y que si esa empresa donde tengo mi inversión tiene una afectación, pues mi política o la contabilidad tiene que sufrir la reducción de valor. ¿Listo? Ah, Raúl, pero entonces yo puedo utilizar el valor intrínseco, ojo lo que voy a decir. Yo puedo utilizar el valor intrínseco de mi inversión como una potencial fórmula de deterioro, pues me parece que no es la mejor, pero prefiero usarla a no hacer nada. ¿Qué es el valor intrínseco? Ah, si yo tengo el 10% en la empresa A. Resulta que la empresa A tiene un patrimonio de 1.000 millones al cierre del año. Entonces yo cojo mi 10%, se lo aplico a 1.000 millones, eso me da 100 millones. 100 millones es el valor intrínseco. Pero ¿sabe cuánto pagué yo por esa inversión, Raúl? Yo pagué 120. O sea que el valor intrínseco está por debajo de lo que pagué. Yo usaría el valor intrínseco para deteriorar mi inversión. Únicamente para deteriorarla. Atención, no para valorizarla. Porque aquí estamos hablando de deterioro, no de revaluación. Entonces, si su valor intrínseco no es 100 millones, sino que fueron 200, si usted pagó 120, uy, me voy a revaluar. Ojo que es que eso no es valor razonable, es valor intrínseco. Y el valor intrínseco se determina sobre el patrimonio. Las empresas no se venden a valor intrínseco. Las empresas se venden a un valor presente de flujos futuros, haciendo una valoración de caja de mis flujos. El patrimonio me dice algo, pero a la hora de vender, pues te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando Facebook compra WhatsApp, el valor patrimonial de WhatsApp era un valor X. Ellos pagaron casi 10 veces el valor nominal de la empresa. Entonces date cuenta que, perdón, valor intrínseco. Date cuenta que una cosa es el valor intrínseco y otra cosa es el valor razonable. Por eso no recomiendo usar el valor intrínseco para valorizarse, pero sí lo recomiendo para deteriorarse. Entonces, porque yo no puedo dar una inversión simplemente al costo de manera perpetua. Listo, tengamos eso claro. Entonces, deterioro, ahora quiero que nos lo llevemos o lo ubiquemos en las cuentas por cobrar, no solamente en cartera, en todas, empleados, incapacidades, préstamos, ¿listo? ¿El deterioro a qué nos lleva o qué nos pide que hagamos? Venga, haga un análisis, miren, y evalúe las evidencias. ¿Cuándo hay evidencias? Dice, cuando hay dificultades financieras significativas de que su cliente va a quebrar, cuando hay incumplimiento de pago del interés o del capital que usted le prestó a esa persona, cuando hay concesiones, que son concesiones, venga, demos otro plazo, firmemos un acuerdo de pago, esas son alertas, o cuando hay exclusión del mercado por dificultades financieras, no es que además no le presta a nadie, porque lo va a prestar yo, ¿listo? Entonces, ese tipo de situaciones son alarmas que se encienden en el interior de las compañías y son evidencias objetivas de que algo está sucediendo. ¿Listo? Raúl, pero entonces me tocaría al cierre del año hacer un super comité
no solamente de cartera, sino de todas las cuentas por cobrar para mirar la recuperabilidad de las mismas. ¿Cómo podríamos simplificar eso para que no ponerme como con tanta cosa? En este punto, quiero que entiendas, y voy a hablar de las pymes y luego me refiero a las plenas. En las pymes, pues si usted es capaz de hacer ese análisis uno a uno y lo quiere hacer, pues la política dirá eso. Se hace análisis de cada una de las cuentas por cobrar y se rendirá un informe, el mismo informe que se le entregará al área contable para que proceda con los deterioros de las cuentas que se han considerado incobrables. No, Raúl, eso suena complejo, que no hay tiempo, que no sé quién lo vaya a hacer. Otra manera en la que muchos han usado en sus políticas contables, y es decir, de manera simple, todas las cuentas por cobrar, no solamente cartera, incluyo varias ahora, incapacidades, préstamos, todo lo que esté en la cuenta por cobrar. Todas las cuentas por cobrar que estén vencidas a más de un año, le pongo un año, pues le puede poner 90, 60, le puede poner 6 meses, dependiendo de lo que usted crea que le ha mostrado su historia de que, vea, a mí un cliente después de 6 meses ya no me paga, entonces ¿por qué lo va a poner a un año? Ponga eso a 6 meses, no nos pongamos a darle largas a las cosas. O no, o sea, démosle un año porque yo sé que ellos pasan cosas y me han pagado después a los 8 meses. Entonces, el plazo lo establece cada una de las administraciones. Normalmente usan un año pues para darle un espacio a recuperar y que la contabilidad no sufra tan rápido la caída. Entonces, usted le pone un año, quiero que entienda que tiene que hacérselo a todo. Ay, pero es que yo ya deterioré la cartera, sí, pero es que yo ya le pedí esta nómina el listado de las incapacidades, porque veo que las incapacidades valen 200 millones. Ay, yo no le pedí eso. ¿Y por qué lo tengo que pedir? Es que tu política contable dice que se van a deteriorar todas las cuentas por cobrar, no solamente la cartera. Entonces, ay, yo ya se lo pedí y mira que la mayoría están radicadas desde hace un año y no ha recibido el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Deteriorarlas. ¡Ah! Pero es que le han hecho buena gestión, ya lo vamos a recibir, sí, chévere y todo, pero la única manera de detener el ajuste es que haya un acuerdo de pago firmado. Y no hay ninguna EPS, yo no he visto por ahora, hasta ahora, un acuerdo firmado de una EPS que diga que va a pagar eso en un mes o en 2 meses. Ya pagan cuando quieren y como quieren. Entonces, recomendación, se aplica el deterioro, porque se reconoce el gasto, obviamente es un gasto no deducible, porque la DIAN le va a decir, lo robaron a usted, perdió usted, pero yo no perdí. Además de que ese gasto nunca tuvo un ingreso que lo generó al principio, como si pasa con la cartera. Cuando tuve una cartera, yo pagué renta por ese ingreso y no me pagaron a mí, entonces yo, mediante un trámite especial, puedo deducirme de rentas ese deterioro. Lo que no puede pasar es que en un préstamo donde yo nunca generé un ingreso, ahora que porque a mí no me pagaron yo vaya a decirle a la DIAN que venga que me lo voy a deducir, eso no se puede. Eso pasa con las incapacidades, con los préstamos, con todo lo que tenga por cobrar y que no se vaya a recuperar. ¿Listo? Entonces, la mayoría tienen esta política del rango. Entonces, cuando hablamos del rango, usted no tiene que preguntarle a la nómina, ve, a la gerencia. A veces escucho, ve, ¿y por qué no has ajustado a cuenta por cobrar que tenés con los procesos judiciales que lleva más de un año? Es que la gerencia no ha autorizado. Es que la gerencia no tiene que autorizar. O sea, lo que quiero que entiendan ahora la mayoría de los financieros es que hay unas políticas contables. ¿Saben quién las hizo? El máximo órgano. La gerencia las conoce, se les socializaron, las tiene claras. Entonces él no puede decir, no, espérate, no lo vas a hacer porque es que no es como antes de que yo lo llevo en diferido, espérate que lo quiero, lo quito, no. La política contable es de estricto cumplimiento. La revisoría va a tomar la política y dice no está cumpliendo con la política, por favor hágalo si quiere que le firme, si quisiera hacerlo bien. Entonces, la política contable, señores contadores, es precisamente para que ustedes vayan con eso armado a hacer sus ajustes y no tengan que depender de terceros para proceder. Y esto quiero dejarlo claro, porque es que la política contable no se la inventó el contador y se quedó el contador con ella. La política contable se le socializaron a los gerentes y a las asambleas. Ellos ya saben, pues de pronto hay que recordárselo en las asambleas, en presentaciones flash, pero ellos ya saben cuáles son las prácticas contables sobre las cuales opera la compañía. Y no tenemos que estar esperando a que autoricen algo porque yo puedo esperar a que autoricen el pago, una bonificación, claro, porque no hay plata. Pero yo no tengo que esperar a que me autoricen un deterioro porque es que es un procedimiento contable ya aprobado. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Entonces, hablando de deterioro, atención, voy a hablar de NIF plenas. Y miren que les traje inclusive el párrafo. Cuando hablo de plenas, hablo de la NIF 9. Y cuando hablo de la NIF 9, les digo que en el año 2018
hubo una enmienda que incluyó algo que se llama, ojo, plenas, algo que se llama modelo de pérdidas crediticias esperado. Ahí están los párrafos incluso de la norma. ¿Saben qué dijo esta norma? Que parece algo bastante especial. Dijo, mira, no quiero que hagas tu política de deterioro apoyado en la antigüedad, diciéndome que es que después de un año es que vas a deteriorar. Necesito que desde que usted emita la factura haga un análisis de riesgo de su cliente. Y puede ser que usted tenga que deteriorar una factura en 30 días porque su cliente está en un sector que ahora está en riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque pertenece al sector, no sé, los textiles, y por esta situación los textiles, como no se han abierto los puntos de venta donde ellos comercializan, pues esa gente no te va a pagar posiblemente y quién sabe cuándo te pague. Entonces, debo deteriorar la factura, no esperando un año ni esperando 90 días, sino que con mi política de riesgo de modelo de pérdidas que se ha esperado, yo ya sé que ese cliente está en un sector de riesgo y lo deterioro ya. El tema es que ese modelo, me imagino que ese modelo que tiene un banco, ¿no? Cuando vos vas a dar plata prestada a un banco, él tiene un modelo de riesgo de crédito poderosísimo, que se lo diseñaron personas tesas que debe tener un software para eso, que es costoso. Yo no me imagino a una empresa montando este tipo de modelos o estableciéndolos, porque inclusive a veces he tenido algunas discusiones con algunas revisorías que dicen, no, que es que el modelo de pérdida, le digo, listo, mostrame un modelo, construyámoslo juntos, ¿cómo lo determinarías? Tenemos clientes que pertenecen casi a 80 sectores distintos. ¿Cómo sería tu modelo de pérdida esperado? Entonces, esto pasa en plenas. Inclusive, me he pegado un párrafo para ayudar a las compañías, porque hay una que dice, bueno, si usted no tiene o es muy desproporcionado lo que tendría que pagar para montar el modelo de pérdidas crediticias y la evaluación de riesgo de su cliente, pues resulta que hay un párrafo que ahí también está citado, dice el párrafo 5.5.11, dice que se presume riesgo después de un atraso de 30 días. Entonces, en plenas nos ha tocado modificar la política y pegarnos de aquí para no hacer el modelo de pérdidas, que es complejo. Diciendo, bueno, si mi cliente se atrasó 30 días, hay una alerta de riesgo. Y como hay una alerta de riesgo, voy a dar un deterioro. Y en el porcentaje que yo establezca, dependiendo de cómo sea la cosa. ¿Listo? Entonces, nos hemos pegado el segundo párrafo, esto, atención plenas. Nos hemos pegado este párrafo para no hacer el modelo de pérdidas crediticias. Y hemos discutido con la revisora diciendo, bueno, este párrafo me dice que si no puedo hacer lo otro, que me pegue de este, y yo modifiqué mi política ya 30 días y no a un año, ni a 90 ni a 6 meses como estaba antes. Pero si usted puede montar el modelo de pérdidas crediticias, hágale, me parece la octava maravilla, si tiene cómo hacerlo, conoce a las personas, si tiene los recursos, haga el modelo. Ese modelo posiblemente en este momento con el tema del COVID lo debe estar castigando de una manera poderosa, porque precisamente muchos de sus clientes, si el modelo funciona, va a mostrar de que no van a poder pagarle y usted va a tener que ir ajustando alguna. Obviamente está orientado a cartera, ¿no? Este modelo de pérdidas crediticias está orientado hacia una cartera de mis clientes y no a préstamos ni a incapacidades, porque obviamente ahí no hay unos plazos que uno pueda controlar. Lo anterior es adicional a mi análisis de riesgo de situaciones drásticas. ¿Qué es una situación drástica? Raúl, la compañía o mi cliente se acogió a la ley de insolvencia. ¿Qué es eso? Ley de insolvencia, ahí está citada 1116. ¿Qué significa eso? Una ley de reestructuración que les permite a las empresas congelar los pasivos. No le voy a pagar a mi proveedor, no le voy a pagar al banco, no le voy a pagar a la DIAN, no le voy a pagar las liquidaciones a los empleados. Ojalá no metan a los empleados, pero pueden meter. Lo que no puedo meter son los aportes de seguridad social. Pero todos esos pasivos los congelo y los pago en 5 o en 10 años. Normalmente, lo que nos ha mostrado a nosotros como QIB, puede que usted conozca un caso de éxito, a nosotros como QIB nos ha mostrado que normalmente las compañías se caen en 11-16, básicamente en la mayoría de casos acaban una liquidación. Entonces, yo tengo una compañía que está en este caso es porque claramente me muestra que no tiene mucha liquidez y que yo debería empezar en un porcentaje bastante alto, deteriorar la cartera que tenga con compañías que estén en esta condición. Y cuando estén en liquidación, pues apague y vámonos. Ya ahí sí sobra decirles que el deterioro debe ser absoluto y que el día de mañana que se recupere algo, tanto en 11-16 como en liquidación, pues será un ingreso, una recuperación de provisión. Recuerden que este registro del gasto
Es un ingreso no deducible. En el caso de la liquidación, de pronto el soporte puede servir para deducirlo, eso lo vemos después. En el caso 11 y 16 es un deterioro parcial, no se ha liquidado, entonces este gasto no es deducible. Entonces pensemos que esa compañía cayó en 11 y 16, yo hice un ajuste por 5 millones de una cartera que tenía, ese gasto no me lo pude deducir. Pasados los 5 años la compañía salió adelante, me pagó los 5 millones, en ese momento será un ingreso por recuperación de deterioro, un ingreso claramente para efectos fiscales no grabado, porque cuando yo me reconocí el gasto no me lo deduje de renta, ¿listo? Entonces, así como el gasto no fue deducible, el ingreso es no grabado. Y más allá del plazo, recuerden que tenemos una política que en pymes es claro, ahí lo pongo, le doy las cuentas por cobrar, lo hacemos evaluando el riesgo de alerta mayor, 11, 16 y liquidación, y el resto de cartera apoyado en un análisis de vencimiento. Entonces, la mayoría de clientes pymes tienen vencimientos, lo pueden seguir haciendo. En plenas nos están pidiendo hacer algo distinto, pero no hemos pegado este parrafito para no hacer el modelo de riesgo, que inclusive no es tan fácil de discutir. Hay revisorías que piensan que no, que se puede hacer. Entonces entramos en una discusión de cómo crear el modelo sin obligar a la empresa a gastarse 100 millones para montar un modelo de riesgo de sus clientes. ¿Cuándo doy de baja un instrumento financiero? Quiero que diferenciemos deterioro de baja. A veces se me confunden. ¿Qué es deteriorar? Es que usted va a reducir esa cuenta, pero esa cuenta original no la vaya a tocar. La 1305 para hablar de cartera, la deja quieta. Y va a crear una cuenta por acá que le va a llamar 1390 o 1390, no ponga el número que quiera. Y esta cuenta va a reducir, esta es la que va a reducir la original. Eso es deteriorar. Hacer una reducción contra el gasto de una cuenta distinta a la original o a la cuenta base. ¿Cuándo hablamos de bajar? Cuando ya definitivamente sé que no lo voy a recibir, entonces yo ya no deterioro en una cuenta distinta, sino que voy a la cuenta origen y la doy de baja. ¿Cuándo doy de baja un instrumento financiero? En el caso de los activos, cuando se realiza, cuando me pagan o cuando ya definitivamente me doy cuenta que no lo voy a recibir. Entonces, ¿para qué deterioro? Ya demos de baja eso porque lo más probable es que ya después de tanto tiempo no se recupere. ¿Y cuándo se da de baja un pasivo? Cuando se paga cuando se paga, obviamente se cancela, se liquida o se vence. ¿Cuándo hablamos de vencimiento de pronto? Es cuando yo tengo una provisión, por ejemplo, por garantías y pasaron los 4 meses y usted nunca vino a repararlo, pues yo ya ese pasivo lo tengo que cancelar. Precisamente, ¿por qué? Porque no lo voy a pagar. Aquí puse un ejemplo de un pasivo que no es un instrumento financiero, pero que aplica el ejemplo. Recuerden que las provisiones no son un instrumento financiero porque no se pagan con dinero. Se paga es con el mantenimiento o el retorno de un producto. ¿Listo? Entonces, eso es dar de baja. Recibir el dinero y darlo de baja, o renunciar al dinero y ir a la cuenta origen y quitarla. Eso es dar de baja, que es muy diferente de deteriorar. ¿Listo? Misma dinámica con el pasivo financiero. ¿Qué nos piden revelar? Atención, la revelación es muchísimo más poderosa en pymes que en plenas. En pymes, básicamente, nos pide revelar cuál fue el gasto por deterioro realizado durante el año y que expliquemos cuál es la naturaleza de las cuentas por cobrar. Eso lo hacemos. Cuentas por cartera, por préstamos y demás. Que determinemos si hay intereses, cómo están determinados los intereses, si estamos hablando de interés implícito o explícito, y que digamos o revelemos cuáles han sido los deterioros de nuestras cuentas por cobrar. En el caso de las plenas, como siempre, hay que contar un poco más. Hay que hablar un poco del riesgo de la tasa de interés. ¿Cuándo es riesgo de la tasa de interés? No, es que resulta que por el tema del COVID nos hemos visto obligados a recurrir al sector financiero y las tasas de interés en el mercado están súper altas. Hay un riesgo de tasa, porque mira que veníamos con unas tasas bajas y ahora estamos con un riesgo de tasa de obligarnos a endeudar una tasa que está prácticamente al doble en el mercado. Esto es un ejemplo, no sé si lo está. Riesgo de tasa de cambio. No, es que yo soy una compañía que está obligada a pagarle a los proveedores y yo le pido a mi proveedor un plazo de 90 o de 120 días o de 6 meses para pagarle. Resulta que como un proveedor de dólares yo tengo que revelar que hay un riesgo en la tasa y lo debo revelar. Al cierre del año existe un riesgo de tasa de crédito en vista de que tenemos proveedores por pagarle en 2 millones de dólares y esos pagos se van a hacer en marzo y la tasa parece que va a la alza. Y no tengo un forward o un módulo de coberturas que me permita congelar el riesgo. ¿Listo? Entonces tengo que revelar el riesgo.
si usted tiene un modelo de contabilidad de coberturas, hay que revelar eso. La compañía está cubierta y el efecto que esté reconocido al cierre del año es tanto. ¿Listo? Riesgo de crédito. Volvemos al tema. Riesgo de crédito es que estoy obligado a tomar un crédito. O sea, la idea, normalmente a nadie le gusta endeudarse. Entonces, muchas empresas en este año van a acabar endeudadas, van a tener que decir que al cierre del año existe un riesgo de crédito en vista de que las ventas no han alcanzado el presupuesto no se cumplió, cubrir los costos fijos. Entonces, el riesgo de crédito es que posiblemente necesitemos aumentar la deuda para mejorar el capital de trabajo. Y riesgo de liquidez, creo que es un riesgo en el que todas las empresas por ese tiempo adolecemos, y es que básicamente el indicador de liquidez claramente es algo que nos está golpeando muchísimo. ¿Por qué nos está golpeando muchísimo? Recordémoslo, porque el pasivo corriente no da espera, nómina, proveedores, impuestos, porque es que el proveedor lo necesito pagarle para que me siga despachando y poder seguir vendiendo, la nómina es sagrada, y los impuestos pues ya sabemos cuáles son los costos con ellos. Y el tema es que cuando voy a mi pasivo corriente, la cartera no se realiza con la misma velocidad de antes, los inventarios no los puedo vender tan rápido, entonces la lentitud de mi activo corriente crea un problema poderosísimo para poder atender mi pasivo corriente. Entonces, ¿qué hace uno? Va desesperadamente a buscar el activo no corriente, a ver si lo puede realizar. ¿Y qué es ir al activo no corriente, a ver si lo puedo realizar? No, vamos a vender una acción, vendamos las acciones. Salgamos del no corriente y pongámoslo en un corriente y vendamos acciones, o vendamos un terreno, o vendamos una propiedad de inversión. Entonces, si no se puede realizar el activo corriente, a veces yo soy de los que piensan que es mucho más difícil realizar el no corriente. Entonces, como esos dos activos son tan lentos de realizarse, yo debo cubrir claramente el pasivo corriente, pues estoy en un riesgo de liquidez absoluto, riesgo que se cubre con deuda, ya sea que recurra al accionista o que recurra a la banca, ¿listo? Bueno, ese era básicamente nuestro tema del día de hoy. Sé que hubo algunas inquietudes que se hicieron en el chat. Como les digo, no dejen en saco roto, por favor, no dejen en saco roto lo que les estamos diciendo de que hay un espacio para las consultas. O sea, inscribirse a esta masterclass trae dos beneficios. Uno, pues el beneficio más importante es que espero les haya quedado claro muchas de las cosas por las cuales vinieron a este espacio. Pero hay un segundo espacio. Hay algo muy importante, y es que por haber asistido a esta masterclass, vamos a darte un descuento, ojo con lo que les voy a decir, del casi el 50%. ¿Es el 50%? Bueno, un descuento del 50% en algo que va a ser, ya no lo vamos a llamar masterclass. Ojo, esto va a ser un entrenamiento aplicado con números reales y con el desarrollo real completo de cómo construir estados financieros, cómo armarlos, cómo hacer un análisis horizontal, vertical, cómo leer los indicadores financieros. Entonces, este sí va a ser de 3 días, va a ser intensivo, le llamamos entrenamiento intensivo, porque vamos a coger información desde las cuentas contables y la vamos a llevar a un estado financiero. ¿Listo? Ahí habrán espacios para compartir ideas, por qué no están de acuerdo, por qué eso es corriente, por qué no, cuándo es un ingreso operacional, cuándo es un ingreso financiero, cómo podría mejorar yo los indicadores y demás. Entonces va a ser un entrenamiento intensivo, se los recomendamos. Los que hicieron parte de esta masterclass, como les digo, podrán gozar de un descuento del 50%. En una hora más o menos les va a llegar la información completa de qué se trata, en qué consiste, los tiempos, la intensidad y demás. Por favor, estén pendientes de sus correos en una hora más o menos para que puedan atender. Y el segundo beneficio de haber asistido es precisamente recibir todo el material